mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mi ser. Gracias a todos por la oportunidad de estar con ustedes. Es un placer compartir la palabra. Siempre es bueno tener la oportunidad de ver sus rostros y sus sonrisas. Y absolutamente, en este tiempo estamos viviendo por un tiempo bien difícil. Y me gustaría comenzar esta tarde con una pregunta en cuanto a lo que pasa en nuestras vidas. Porque siempre buscamos una actitud de fe, pero muchas veces, especialmente pensando en dificultades, estamos pasando por un montón de dificultades en varias partes del mundo. Las iglesias, nuestros hermanos, nuestras hermanas, ellos están experimentando la enfermedad de COVID. Tenemos reportes de varias partes de los muertos, hermanos y hermanas queridos, queridas. El resultado de vivir en este mundo caído. Y por eso la vida de este mundo es una vida temporaria, no es permanente. Pero para nosotros, día tras día, a veces es difícil. Y por eso la pregunta en cuanto a nuestras actitudes y dónde podemos encontrar ayuda en este tiempo más difícil. Y para mí es importante entender que siempre el mensaje bíblico se centra en Jesús. Es bueno buscar, encontrar versos, podemos entender las situaciones paralelas, pensando en los salmos, pensando en las experiencias de Pablo, Pedro, pero al fin y al cabo, el mensaje más importante, primordial, tiene que ver con Jesucristo. Es un mensaje de vida o muerte. De 2 Corintios, capítulo 2, comenzando la lectura de 14, pero podemos ver el punto 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto, ciertamente, olor de muerte para muerte, y para aquellos, olor de vida para vida. Hay dos opciones, dos maneras de responder al mensaje. En el caso de algunas personas, según la lectura, podemos entender la situación de Pablo. Dice, para esto, ciertamente, olor de muerte para muerte. En el caso de otros, dice, olor de vida para vida. Y siempre, lo más importante de nuestras vidas, no importa lo que pasa, enfermedades, dificultades económicas, sociales. Vivimos en un tiempo, nunca hemos pasado por este tiempo antes. Ustedes en Chile, pensando en dificultades en cuanto al gobierno, en los Estados Unidos también estamos experimentando dificultades de varios tipos. En cuanto al gobierno, hay muchas preguntas, hay muchas dificultades. Pero, ¿qué tiene más importancia? Esta es la pregunta, esta tarde. Y por eso me gustaría recordarnos, en cuanto al mensaje de salvación de la iglesia primitiva, el libro de Hechos, un mensaje de salvación. Dice el texto de Hechos 2:21,
todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O 2:38. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. 40. Con muchas otras palabras, testificaba, los exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. O el último verso del mismo capítulo. Cada día a la iglesia el Señor añadía los que habían de ser salvos. Permiso. Por eso es un mensaje de salvación. Y hay varios pasajes, pero especialmente pensando en la experiencia de la iglesia primitiva. Los pasajes que hablan de la vida o la muerte. Y siempre pensando en el mensaje de los primeros predicadores, de los apóstoles. Pensando en el mensaje de la iglesia primitiva. Era el mensaje del Evangelio. La historia de la vida, la muerte de Jesucristo, pero para nosotros también es una historia de la vida y la muerte de cada ser humano, porque Jesús es la única fuente de vida. Y podemos ver este principio también de Hechos capítulo 2:32, por ejemplo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O 3:15. A quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O de 5:20. Dice, id anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Cuál es mi punto? Mi punto, hermanos y hermanas, es que en el mensaje del Evangelio, en el mensaje de Jesucristo, tenemos un mensaje relacionado a la muerte y la vida. Dos opciones. Y de veras estamos pasando por tiempos difíciles. Es un tiempo en un sentido de vida, pero estamos viviendo muchas veces en lugares aislados. Y no es posible tener las conexiones normales. No es posible viajar. Yo no puedo pasar tiempo con ustedes personalmente. No tenemos reuniones presenciales. Y por eso es necesario usar la tecnología. Zoom, gracias a Dios por Zoom. Gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos, de experimentar la fe, la adoración, la comunión, la ofrenda. De pensar juntos en las cosas más importantes, la importancia de mantener conexiones con la cabeza. Colosenses 2:19. Pero en el libro de Hechos, otra vez, pensando en la experiencia de la iglesia primitiva, dice el texto cosas así. Por ejemplo, de Hechos 2:46, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Para nosotros es más difícil. O en el caso de Hechos capítulo 4, la multitud de los que habían creído era de un corazón, una alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y en la mayoría de nuestras iglesias, este concepto de tener cosas en común tiene que ver con compartir nuestras vidas. Pero actualmente es más difícil. En mi caso, yo tengo 10 compromisos. Y cada día yo quiero pensar en 10 cosas. Número 1, mi relación con Dios a través de Jesucristo. Es una parte de mi oración cada día. Mi relación con Dios, mi relación vertical con Dios. Número 2, número 3, número 4, relaciones personales. Dentro de la familia, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mis nietos. Dentro de la iglesia, mi familia espiritual. Y pensando en la influencia
que yo puedo tener en el caso de mis vecinos y amigos. Número 5, 6, 7, yo tengo un compromiso, 3 compromisos: servir, trabajar, descansar. Y finalmente, yo tengo que reconocer un principio bíblico: mayordomía de recursos de mi propio ser y de mi situación. Y por eso estoy tratando de mostrar la importancia de analizar la vida cada día pensando en el mensaje del Evangelio. En nuestra lección esta tarde vamos a estudiar el texto de Marcos capítulo 4. Esta es la lectura principal de Marcos capítulo 4, comenzando 35. Y dice el texto así. Después de leer el texto, vamos a poner el texto en un contexto. Pero esta es la lectura, comenzando 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre una cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmúdece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y le dijo: ¿por qué estáis así adormentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar lo obedecen? En mi análisis del texto de Marcos, yo puedo ver 4 secciones, 4 preguntas, 4 capítulos, capítulo 1 a capítulo 4, la pregunta que controla la sección: ¿quién es Jesús? Vamos a estudiar esta tarde esta sección de Marcos, 4 capítulos. Segunda pregunta, capítulo 5 a capítulo 8. ¿Quién puede ser un discípulo? Tercera pregunta, comenzando 8:22. ¿Quién puede ver? Tenemos 2 historias de los ciegos. ¿Quién puede ver? Y finalmente, pensando en la declaración de Centurión, ¿qué piensas de Jesús? Verdaderamente es el Hijo de Dios. Para mostrar el contexto, pensando en la pregunta ¿quién es Jesús? Marcos capítulo 1 tenemos la introducción y dice el texto claramente: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, 1:1. 1:2, como está escrito en el profeta Isaías. Tenemos la profecía de Isaías, otra evidencia, otra respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? A continuación tenemos las enseñanzas de Juan el Bautista. Tenemos una narrativa acerca del bautismo de Jesús. ¿Y qué pasó? Vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tenemos entonces la evidencia, la declaración de Dios. Y en la tentación podemos ver la participación de Jesús, de su naturaleza humana, compartiendo con nosotros la naturaleza humana. Y a continuación, 1:16, Dios llamó a 4 pescadores, los primeros discípulos. Pero la mayoría de la sección de Marcos 1 a 4 tiene que ver con 2 cosas: las acciones asombrosas
de Jesús, varias obras, varios milagros y las enseñanzas, palabras porrosas. Pensando en el contexto de las acciones y las palabras de Jesús, hay que notar 4 secciones de 1, 2, 3 y 4 y 5. Me gustaría comentar brevemente acerca de la organización del texto, del contexto. En capítulo 1 tenemos las acciones y las enseñanzas de Jesús en Capernaum y Galilea. Capítulo 2, segunda fase, Capernaum, el mar, los sembrados y la sinagoga. 3 y 4, otra vez al lado del mar, el monte, para leccionar a sus discípulos, y el mar. Y en nuestro contexto, en nuestra lectura, debemos notar las palabras de Jesús: pasemos al otro lado. ¿Cuál es el punto? El punto es que en capítulo 1, 2, 3 y 4, Jesús pasaba todo el tiempo de su ministerio en el contexto, pensando geográficamente. Geográficamente, Jesús estaba ministrando en el contexto de los judíos. En esta referencia, pasemos al otro lado. Vamos a visitar por la primera vez a la región de los gentiles, es decir, los gadarenos. Por eso el contexto tiene que ver con Jesucristo ministrando entre los judíos, y los judíos experimentaban varios problemas. Y por eso tenemos la lectura. ¿Quién es Jesús? Con sus discípulos. Pasemos al otro lado. La tempestad. Las dificultades. Jesús durmiendo. Y la pregunta: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Conocemos el día de hoy personas haciendo la misma pregunta? Maestro, Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? En medio de dificultades, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo podemos explicar lo que pasa en el mundo actual? Pasando por dificultades. Y todos nosotros, mirando a la experiencia de las iglesias, de los cristianos, los Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, todo tipo de dificultad, con finanzas, con los gobiernos, con la muerte, enfermedades. Pero, ¿qué dice el texto? El texto de Marcos capítulo 1 a capítulo 4 dice que Jesucristo tiene control. Nos falta el tiempo de leer todos los textos, pero Jesucristo tenía poder sobre los espíritus malignos, sobre la lepra, sobre la parálisis, sobre la ley, sobre el sábado, sobre el perdón de pecado, sobre la mano seca, sobre las enfermedades, varios tipos de enfermedades, sobre los demonios, y en nuestra lectura sobre la naturaleza, sobre el viento, sobre el mar. ¿Quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Y por eso yo puedo ver 3 aspectos de la fe. Pensando en las opciones, el temor o la fe.
El propósito del Evangelio es el desarrollo de la fe. El texto de 1:14-15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El propósito de la venida de Jesucristo era el desarrollo de la fe. Es posible desarrollar la fe recibiendo información. La declaración de Marcos, la profecía de Isaías, las enseñanzas de Juan el Bautista, la voz de los cielos. Es posible desarrollar la fe solamente por recibir información. Pero es más fácil desarrollar la fe por la escucha y la observación. Y por eso tenemos las acciones de Dios, las obras de Jesús, las palabras, las enseñanzas. Podemos escuchar, podemos analizar, podemos observar, podemos ver. No de primera mano, pero podemos ver. Pero hermanos y hermanas, sí, es posible desarrollar la fe recibiendo información. Es posible desarrollar la fe por la escucha y la observación. Pero en mi propia experiencia, en su experiencia, sabemos bien el modo más eficaz en el desarrollo de la fe es la dependencia. Aprender la dependencia. ¿Qué aprendieron los discípulos en el mar? Ellos estaban aprendiendo la dependencia de Jesús. Maestro, su pregunta: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y podemos ver dos aspectos de 4:40. La pregunta o el dicho de Jesús les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tiene temor? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Somos personas de fe? ¿No tenemos fe? ¿Es posible tener la fe y el temor a la vez? ¿Es posible tener la fe y la incredulidad, falta de fe, a la vez? Mira el texto de Marcos, capítulo 9, 23-24. Jesús, después de bajar del monte, después de la transfiguración, encontró a un padre, un muchacho endemoniado. Ese es el contexto. Dice 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Esa es una descripción de mi vida. Creo, ayúdame incredulidad. Creo, ayuda mis dudas. Creo, ayúdame en medio de mi temor, en medio de mi miedo. Ese es siempre el caso. Dice 9:29, le dijo este género
con cara puede salir, sino con oración y ayuno. Es un proceso de madurez, crecimiento espiritual. ¿Cómo es posible desarrollar la fe? Por aprender la dependencia. Dice el texto de 9:32, ellos, hablando de los discípulos, ellos no entendían la palabra de Jesús, el anuncio de su muerte, y tenían miedo de preguntarle. Hermanos y hermanas, queremos ser personas de la fe, pero el miedo, especialmente en medio de dificultades, el miedo es una respuesta normal, es una reacción normal. Y la pregunta personal, cada quien de nosotros, esta tarde, esta semana, ¿quién es Jesús en nuestras vidas? En su vida, día tras día, ¿quién es Jesús? Hijo de Dios, cumplimiento de profecía, una persona descrita en las enseñanzas de Juan el Bautista, escuchando a la voz de los cielos, mirando a sus obras, sus enseñanzas. ¿Estamos capaces? ¿Es posible que aprendamos la fe? La dependencia. ¿Qué es Jesús en su vida? Y por eso tenemos algunas metas. Yo voy a terminar con algunas metas, algunas guías para su vida esta semana, como seguidor, como discípulo de Jesucristo. Con un compromiso, queremos ver más precisamente a Jesús, escuchar el mensaje que se centra en Jesús, que superemos el miedo, el temor, porque dice el amor de Jesús, el amor de Dios, hace imposible el temor, el miedo. En la enseñanza y en el Evangelio de Jesucristo podemos ver el amor de Dios. Y yo tengo otra meta, no solamente de superar el miedo, también saber a Jesús, la identidad de Jesús, poder, el propósito personal en mi propia vida. Entender que Dios, por Jesucristo, tiene un propósito. Él tiene un propósito en mi vida en tiempos difíciles y también en los buenos tiempos. Y siempre la meta, el desarrollo de la fe. Que desarrollemos la fe. Que aprendamos la dependencia. La pregunta, otra vez, es importante repetir. ¿Jesús tiene cuidado que perecemos? Sí, Él tiene cuidado. Él sabe bien nuestra experiencia. Que veamos a Jesús, que veamos la gloria de Jesús. 3 lecciones sencillas, sacadas directamente de la lectura de Marcos 4, 35 al fin del capítulo. Jesucristo siempre está al lado de nosotros, como en el caso de los discípulos.
ayudándonos en tiempos de miedo para que sepamos mejor la identidad, poder, propósito personal de Jesús. Y por aprender la dependencia, en este proceso estamos desarrollando la fe, viendo a Jesús más claramente y viendo a Jesús y su gloria con más fe. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Siempre es un placer. Dios le bendiga ricamente en su deseo. Busca primero